Hola, bienvenido a la segunda clase del quinto módulo del curso de Adobe Photoshop. En esta clase hablaremos de los modos de fusión y te vas a dar cuenta porque es una herramienta súper importante a la hora de estudiar Photoshop. Bien, vamos a estudiar entonces los modos de fusión en Photoshop. Ya estamos por aquí con nuestro programa. Y para explicarte los modos de fusión he realizado este pequeño gráfico que puedes ver acá, en el cual tengo una capa base, que sería mi capa azul. Voy a desactivar mis otras dos capas. Es un simple rectángulo de color azul. Una capa que la llamaré capa fusión por encima. Y esta sería la explicación de lo que significa cada una de ellas. Entonces, tengo una capa base, una capa fusión. Y para entender los modos de fusión es precisamente eso, es decir, el resultado de la mezcla de las dos capas. Bien, nos dará un color resultante, un efecto resultante. Bien, voy a desactivar esta para que podamos concentrarnos en el ejemplo. Bien, primera cosa que debes tener en cuenta, la capa de fusión, es decir, el modo de fusión va a actuar cuando yo estoy ubicado sobre la capa fusión, es decir, yo no puedo fusionar las dos capas, aplicar el efecto si estoy sobre la capa base, a no ser de que esa capa base tenga otra capa por debajo. Es decir, la capa superior siempre es a la que le voy a aplicar el modo de fusión. Entonces, para entenderlo un poco mejor, quiero ponerte en contexto de cómo aparece normalmente una capa cuando la creamos. Una capa aparece normalmente en este modo que se llama normal. Resulta algo redundante, pero es la forma en la que aparece por defecto. Si quiero fusionar estas dos capas con el modo normal, la única manera de hacerlo sería a través de la opacidad. Es decir, si yo disminuyo la opacidad de la capa fusión, entonces vas a ver que píxeles de la capa base van a empezar a aparecer fusionados con los píxeles de la capa fusión. Aquí más o menos lo hice a un 50%, vamos a ponerlo exactamente. Entonces este sería el resultado de la fusión al 50%. 50% de píxeles inferior y 50% píxeles de la capa superior. Bien. Y así funcionan los dos primeros modos. Vas a ver que cuando despliegas el menú de los modos de fusión, todos los modos están separados por una línea divisoria porque pertenecen a una categoría. Entonces los dos primeros modos quiere decir que actúan o puedes ver el efecto únicamente utilizando la opacidad o el relleno. Por ejemplo, en modo disolver, si yo ahí aparentemente no sucedió nada, pero si yo disminuyo la opacidad, entonces píxeles de la capa inferior van a aparecer aleatoriamente sobre la capa superior. Mira que se van revelando algunos píxeles de la capa inferior. Entonces, entre menos opacidad, ahí lo voy a dejar al 50%. Entonces este sería 50% de opacidad de la capa superior sobre la capa inferior. Bien, ahora quiero comentarte algo, y es que el estudio de esta temática se haría muy largo si lo hago uno por uno. Yo que te recomiendo que a medida que vaya avanzando el curso tú vayas probando los modos de fusión y vayas dándote por cuenta propia de qué es lo que hacen cada uno. Obviamente esto tiene una explicación, yo te podría explicar cada uno de ellos, y de hecho tengo algunos recursos adicionales en video en mi canal de YouTube, los cuales vas a poder entender con más claridad qué significa cada uno de estos grupos de modos de fusión. Pero por ahora vamos a hacer únicamente pruebas como para que tú te des cuenta qué se puede hacer. Bien. Vamos aquí a un ejemplo. Yo tengo en este momento, en este documento, ejemplo 1, tengo dos capas. Una que llame flores y bueno, la capa 1 que sería la capa base. Entonces,
yo podría fusionar estas capas con el primer método o con cualquiera de los dos primeros métodos, que sería normal o disolver, es decir, trabajándolo a través de la opacidad. Si yo disminuyo la opacidad, vas a ver que píxeles de la capa inferior van a empezar a aparecer sobre esta capa. Bien, o a través del modo disolver. Mira, entonces con estos dos modos puedo revelar a través de la opacidad píxeles de la capa inferior sobre la capa de fusión o la capa superior. Bien, pero es interesante cuando empezamos a trabajar sobre los otros modos de fusión. Como te dije hace un momento, es bueno que pruebes. Yo, por ejemplo, con esta imagen me gustó mucho el efecto que se da a través de este modo de fusión, que sería diferencia. Entonces, esta sería, estos modos de fusión actúan a través del contraste de los colores. Es decir, cada color tiene un color opuesto. Entonces, están apareciendo los colores opuestos de la capa inferior sobre la capa superior. Eso es lo que está pasando con este modo de fusión. Y ya en diferentes niveles. Como te digo, me gustó mucho diferencia. Pero si quieres probamos con, por ejemplo, oscurecer. Mira lo que sucede. También me parece que da un efecto bonito. Es mucho de probar. También se puede entender ya para trabajos algo más complejos y que quieras llegar a un resultado muy concreto y entender qué hace cada uno de los modos de fusión. Pero en este momento estamos experimentando. Bien, esta quedó muy bonita así. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este me gusta porque vamos a trabajar con una fotografía que tiene algo que se llama, en el mundo fotográfico se llama clave alta, es decir, donde los tonos claros predominan sobre la imagen. Entonces, para este ejemplo, me gustó fusionarlo a través del modo trama. Vas a ver que sobre las partes que están oscuras en la imagen se transparentaron, es decir, sobre las partes oscuras de la capa inferior se transparentaron los elementos de la capa superior, y los otros elementos casi que quedan invisibles, lo que está en blanco. Vamos a hacerlo a través de aclarar, que creo que funciona mejor. De hecho, mira, aclarar funciona mejor en este caso. Me quedan aquí algunas flores, algunas cosas, porque realmente esta parte no es blanca blanca. Esto sí es un blanco más puro. Bien. Vamos a ver otro ejemplo y sería este. Este sería lo contrario. En mi capa de fondo tengo una fotografía que se denomina clave baja. Entonces, en la clave baja predominan esos colores oscuros. Y es una fotografía de alto contraste. O sea, tonos claros y tonos oscuros. Entonces, en este caso, el que más me funcionó, o el que más funciona, es el modo oscurecer. Mira lo que sucede. Entonces, podemos dar este efecto, multiplicar. Bien. Exponer color. Ya tú vas probando. Diferencia sería esto. Entonces, este es el que te digo que funciona a través del contraste de colores. Entonces tengo el opuesto al rojo es este cian. Entonces por eso aparecen estos colores. Bien. Y por último vamos a ver un ejemplo práctico que sería este documento que tengo abierto acá. Y en este documento lo que tenemos es una capa que tiene un destello y la capa de fondo, que es esta muchacha con sus lentes. Entonces voy a desactivar la capa que está encima, y lo que yo quiero hacer es potenciar este destello que ya está puesto aquí en la capa inferior. Voy a poner este destello sobre los lentes. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de modos de fusión. Pero primero vamos a repasar ciertas cosas que hemos visto. Es decir, este ejemplo nos va a servir para estudiar los modos de fusión, pero para repasar ciertas cosas que hemos visto en los cursos anteriores. Entonces,
Vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a presionar comando T para transformar esta capa. Yo quiero girar esta capa, entonces lo puedo hacer a través de comando T, o edición sería transformación libre, sería esa función, transformación libre. Y transformación libre lo que me permite es modificar la capa. En este momento la quiero es girar, entonces me voy a hacer a una esquina y vas a ver que el cursor cambia su forma, ¿cierto? Se vuelve como una flechita curva, y eso me indica que voy a poder girar la capa. Entonces la voy a girar hasta este punto. Bien. Y voy a confirmar. Si yo presionara sobre este icono, la acción no se realizaría a cabo. Pero quiero confirmar la acción. Bien. Entonces ya tengo aquí la capa en la ubicación en la que más o menos la quiero. Pero necesito ponerla encima de las gafitas. Entonces voy a utilizar el modo normal y voy a bajar la opacidad de la capa para poder ver lo que hay por debajo. Entonces voy a ubicarla más o menos al 48% y voy a mover. Asegúrate que estés con la herramienta mover, que esa herramienta, el atajo de teclado es la B corta. Bien, y voy a ponerla sobre el destello ya existente sobre la capa. Bien, tengo esto. En este momento no se ve tan bien, de hecho voy a volver a subir la opacidad y me queda este resultado. Entonces todavía no hemos terminado, solamente necesitamos ahora sí escoger uno de los modos de fusión que me ayude a completar el efecto. Por experiencia sé que el modo que mejor funciona en este caso sería el modo trama. El modo trama lo que hace, mira que son los modos que pertenecen a la categoría de aclarar, es ocultar los píxeles más oscuros o los píxeles negros en este caso. Entonces trama funciona muy bien en este caso. Voy a presionar sobre trama y sucede esto. Bien, más o menos ya tengo el efecto aplicado. El problema es que aquí me quedó el corte porque la imagen, vamos a volverlo al modo normal. Mira que la imagen es aquí cortada y se corta el destello abruptamente. Aquí también sucede. Entonces no funciona muy bien. Vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una máscara de capa, que fue algo que vimos en el curso anterior. Entonces voy a posicionarme sobre la capa 1 y voy a ponerle una máscara de capa. Máscara de capa en blanco, es decir, revelo lo que hay en la capa y voy a pintar con color negro. Me voy a mi herramienta pincel con B. En este caso voy a utilizar la tableta gráfica. Ya te dije que ese es un elemento que funciona muy bien cuando trabajas con Photoshop, pero si no lo tienes puedes utilizar el ratón para pintar. Entonces voy a pintar con negro, pero a mi pincel le voy a bajar la opacidad bastante para que el efecto no sea tan brusco. Bien, y muy suavemente voy a pintar para quitar ese borde que realmente molesta, y de esta parte también. Bien, ahora voy a desactivar un momento la capa para que te des cuenta de algo, y es que esta es una luz blanca. Si yo quisiera hacerla de este mismo color, o bueno, es una luz fría, azulada, entonces tendría que modificar también el color de esta capa. ¿Cómo lo voy a hacer? Ubicado sobre la capa 1, voy a presionar sobre las capas de ajuste, sobre el icono de capas de ajuste, y voy a escoger uno que se llama tono saturación. Y aquí quiero que te des cuenta de otra cosa súper importante. Si estoy con mi capa tono saturación, es decir, con mi capa de ajuste, y modifico los valores, vas a ver que toda la imagen va a cambiar el color. Y eso no es lo que quiero. Lo que yo quiero, voy a dejarlo aquí otra vez en 0. Lo que yo quiero es cambiar únicamente el color de esta capa. ¿Se puede hacer? Sí, lo vamos a hacer de esta manera.
Mira que aquí dentro del ajuste, dentro de la capa de ajuste o el control de la capa de ajuste, hay un icono. Y la ayuda nos dice, este ajuste afecta a todas las capas siguientes. Hacer clic para recortar en capa. Entonces cuando hago clic, mira que apareció este pequeño icono, una flecha, lo cual quiere decir que únicamente me va a afectar esta capa, no la capa fondo, solo la capa que está inmediatamente debajo de ella. Entonces ahora sí le puedo cambiar el color. Mira, si yo cambio el color y voy a buscar un tono frío como el que teníamos, sería algo como esto. Y de hecho voy a quitarle saturación para que se parezca. Bien, entonces voy a desactivar para que te des cuenta del efecto. Bueno, es un poquito más verdoso. Sería algo como esto. Perdón. Sí, algo así. Bien, ahí más o menos igual el color. Aunque no me molesta para nada que quede cálido, ¿cierto? Digamos que también le da otro aire a la fotografía. Y aquí es que tú utilices estos elementos y empieces a crear. Lo importante de esto es practicar. Bien, y de esta manera entonces culminamos el estudio de los modos de fusión. Como te comenté hace un momento, tengo algunos otros recursos, algunos otros videos que podrás ver en mi canal de YouTube y que hablo más a profundidad acerca de los modos de fusión. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.